Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos los que sean partícipes de este video que se va a grabar acerca de la enseñanza de las vestiduras de los cristianos o las vestiduras de los hijos de Dios, las vestiduras del reino de los cielos, las vestiduras de los creyentes. Hay muchas formas en las que lo podemos definir. Es un tema muy importante ya que representa varios aspectos de la vida cristiana y de la obra de Dios en la humanidad, la obra de Dios en la historia, la obra de Dios también en el cumplimiento de las profecías y en el diario vivir de cada uno de los que Él ha salvado y que son salvos. Amén. Les quiero compartir que aquí me acompaña mi esposa Mónica, que va a estar ayudándome a leer Bendiciones. algunos textos Amén. para que también podamos eh, estudiarlos, observarlos y sacar el mejor provecho. Vamos a hacer una oración para empezar, en la cual le damos gracias a Dios por cada uno de los que están ya presentes viendo este video. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo, te damos la gloria, te damos las gracias por este tiempo en donde vamos a escudriñar tu palabra, la palabra que tú nos has dejado para guiar nuestras vidas, para guiarnos en el diario vivir, para saber tomar decisiones, para saber agradarte y hacer tu voluntad. Señor Jesús, te damos las gracias por esa obra tan hermosa que hiciste en la cruz del Calvario y en tu resurrección, para ahora darnos no solamente vida eterna, sino que darnos una realización de lo que es el poder de Dios en esta tierra. Como tú orabas en la oración del Padre nuestro, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Entonces te damos las gracias porque este momento es un momento en el cual tú nos revelas tus escrituras, revelas tu palabra, Señor, para que podamos crecer, para que podamos tener esa sabiduría y ese entendimiento que se requiere en la vida cristiana y en la vida diaria. Gracias, Padre amado. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a ver el tema de las vestiduras de los hijos de Dios. A través de toda la Biblia, las vestiduras representan varios aspectos, ¿verdad? Primero, representan la obra de Dios en el cumplimiento de las profecías, no solamente del Apocalipsis, en donde habla de las vestiduras blancas, Dios, el Padre, está con vestiduras blancas, habla acerca de las vestiduras de Jesucristo, habla acerca de las vestiduras de aquellos que salen de la gran tribulación, las vestiduras de aquellos que son muertos, pero les dicen se esperen un tiempo, les dan vestiduras blancas y así en el libro de Apocalipsis se da un cumplimiento tremendo de esta realidad de las vestiduras, pero también desde el Antiguo Testamento esto se viene cumpliendo, no solamente en el tiempo de la ley, con las vestiduras de aquellos sacerdotes, ustedes se recordarán, ¿verdad? Que ellos tenían que utilizar, Dios les había dado instrucciones detalladas de cómo ellos tenían que llevar sus vestiduras a lo largo de toda la Biblia se cumple de cierta manera, siempre se ven representadas estas vestiduras. Y quiero con ustedes que revisemos algunos de estos aspectos. Número uno es la obra de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado en Mateo capítulo 3, versículo 15 y 16, si no lo puedes ver. Amén. Mateo capítulo 3, versículo 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. Muy bien. ¿Por qué hablamos de este texto? Porque, como les decía, las vestiduras de los cristianos se representan en varios aspectos. Primero, desde las obras que hizo Jesús, cómo Dios obra en la historia y en la vida de los que Él ha salvado. Cuando Jesús le dice a Juan el Bautista, deja ahora, porque lo tenía que bautizar y le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús vino a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento, todo lo que se había dicho se cumplió en él
él cumplió cada aspecto de lo que se había profetizado, cada cosa que se había dicho en el Antiguo Testamento, y él le dice, es necesario que cumplamos, así conviene que cumplamos toda justicia. Ahora, en Apocalipsis 19:8, si me haces favor de Amén. leer, ahí es donde vemos, donde se da el cumplimiento también en la vida del cristiano. ¿A qué se refiere la Biblia con las vestiduras de los hijos de Dios? Amén. Amén. Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Amén. Muy bien. Si vamos a hablar de las acciones justas o las obras justas de los santos, vamos a hablar también de las obras que los cristianos hacen, porque son justas las obras o las acciones de que los santos hacen en Cristo Jesús, porque Él fue el primero que cumplió toda justicia, según Mateo capítulo 3, versículo 15, y lo confirma el Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Dice que descendió sobre Él en el bautismo como en forma de paloma, muy bien, en forma visible. Entonces, ¿se cumplió o no se cumplieron las profecías en Jesús? Claro que se cumplieron. Y en Apocalipsis habla de que la novia, la esposa, el cuerpo de Cristo, los creyentes en Cristo, tienen unas vestiduras que son de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de todos los santos, pero no son las acciones justas que a ellos se les ocurrió hacer o que ellos pudieron hacer en sus propias fuerzas, sino que son las acciones justas porque Cristo primeramente los justificó, Él cumplió toda justicia, los justificó, como lo podemos ver en Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver otro texto. Esto está en 2 de Timoteo 1:9. Muy bien. Amén. Dice 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Amén. Vemos que nosotros no hicimos nada para ganarnos la salvación, por lo tanto, nosotros no somos los que nos ganamos, por decirlo así, esas vestiduras. Necesitamos saber si tenemos o no las vestiduras blancas que la Biblia dice, de lino limpio y resplandeciente, para participar del reino de Dios, para ser parte de la gran multitud en blanco y así desde la actualidad nosotros dar evidencia de que tenemos esas vestiduras. Por eso vamos a leer Mateo 22, capítulo 11 al 12. Amén. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Muy bien. Aquí vemos una parábola, una enseñanza muy, muy sorprendente, muy importante, porque este hombre, cuando le preguntaron, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Y eso da a entender que nosotros tenemos que saber si tenemos las vestiduras para ese momento. ¿Qué significa tener las vestiduras? No podemos solamente dar una definición superficial de que son las acciones justas de todos los santos. Esto tiene un significado muchísimo más profundo de revelación, la revelación de quién es Dios, cómo obra Dios, cómo cumplió Jesús toda justicia, cómo es que nosotros podemos también obrar en Cristo Jesús esas obras justas. ¿Cómo es que el Señor nos lleva y cómo estas vestiduras representan esos aspectos de la vida cristiana? Por ejemplo, vamos a ir a Juan capítulo 9, versículo
35 al 38, en contraste a lo que este hombre que fue convidado a la boda no pudo responder, no pudo resolver esa pregunta cuando le dijeron, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo entraste sin las vestiduras de Dios? ¿Cómo entraste sin las vestiduras blancas? Y él enmudeció. Prácticamente vemos en la vida cristiana, en el caminar cristiano, muchas veces nos encontramos con muchos cristianos que no saben qué son las vestiduras o cómo Dios los salvó, cómo se hacen estas acciones justas en Cristo. Amén. Juan 9, 35 al 38. Es un contraste de lo que sucede cuando alguien realmente Dios se le ha revelado y conoce las escrituras. Las escrituras o sus ojos han sido abiertos. Aquí hay un ciego de nacimiento, el cual Jesús sanó. Y al principio le preguntan los fariseos, los escribas, a él, a este ciego que Jesús había sanado, y le dicen, ¿dónde está Jesús? Y él responde, no sé. Pero después sucede algo muy importante. A ver, leámoslo. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Vemos cómo Jesús primero le abre los ojos a este ciego de nacimiento. El ciego no sabe quién es Jesús. El ciego no sabe quién fue el que lo sanó. Porque le dicen, ¿sabes dónde está Jesús? No sé. Y luego Jesús lo encuentra y le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le hace la pregunta y él responde, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Porque él le había abierto los ojos, pero no bastó con abrirle los ojos físicos, le tenía que abrir los ojos espirituales, porque le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. E inmediatamente, ¿cuál fue el resultado? Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Amén. Entonces, vemos la diferencia con la persona el hombre que fue convidado a las bodas y cuando le dijeron, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y él se quedó mudo. Sin embargo, vemos la diferencia con este ciego que Jesús le abrió los ojos, era ciego de nacimiento, así como Jesús se le reveló a muchos en la historia, en su ministerio, en su vida y ministerio, y lo sigue haciendo hoy en la actualidad. Jesús revela su salvación, Jesús revela su gracia a sus hijos, los salva, los redime, los equipa, los capacita, los habilita para toda buena obra, para que puedan hacer obras, pero muchas veces no sabemos, no conocemos qué implica esto de las vestiduras y cómo Dios está obrando a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a leer. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Entonces, Dios se ha venido revelando en la historia, en su vida, ministerio, y en la actualidad, como se le reveló a Pablo, ¿verdad? Y lo convirtió al Evangelio, como se le reveló a Juan en el Apocalipsis, Dios sigue obrando y se sigue revelando a cada uno, a cada persona que se arrepiente y se convierte al Evangelio, y Dios se les revela su gracia, les revela su amor, les abre los ojos con respecto a las Escrituras, les revela su poder, les revela su gloria y les revela qué es lo que está por venir por medio de su palabra. Lo triste es que a veces muchos cristianos también, así como Dios se les revela a muchos, otros enmudecen, no tienen ese entendimiento. Pasa lo que sucedió con este hombre que fue convidado a la boda, que enmudeció. Sin embargo, en estas bodas, esos creyentes que tuvieron el privilegio tan importante de colocarse esas vestiduras para entrar en las bodas del Cordero, que la Biblia también les llama vencedores,
Vamos a leer Apocalipsis 3:5. La Biblia también les llama vencedores, pero vencedores, ¿cómo vencedores? Vencedores en Cristo. Muy bien. Amén. Apocalipsis 3:5. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Muy bien. Una de las características de estas personas que la Biblia les llama vencedores, que son las que portan estas vestiduras, es que primero sus nombres están escritos en el libro de la vida, y es que todas sus obras en Cristo Jesús son las que los hacen más que vencedores. Por eso dice Romanos capítulo 8, del 35 al 38, si lo puedes ver. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos condenados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Dice que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién fue el que nos amó? Y habla y dice, ni lo presente ni lo porvenir. O sea, está hablando en tiempo futuro, cosas que aún no han sucedido, pero aún nada de esto nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, que estos vencedores de Apocalipsis 3:5 portan estas vestiduras no porque ellos hayan vencido, sino porque Cristo Jesús los hizo más que vencedores. Ahora vamos a ver, ¿será que solo los salvos utilizan estas vestiduras? ¿Por qué es tan importante este tema en la vida del cristiano? Vamos a ir a Apocalipsis 19:14. Apocalipsis 19:14. Amén. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Muy bien. ¿Quiénes más visten estas vestiduras blancas? Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, con caballos blancos. Vamos a ver otra cita. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 4. Amén. Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos y vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Muy bien. También los 24 ancianos que describe el libro de Apocalipsis portan estas vestiduras blancas. Los ejércitos celestiales, los 24 ancianos, y vamos a ver en la resurrección de Jesucristo quiénes más tenían estas vestiduras blancas. Juan capítulo 20, versículo 11 al 12. Juan 20, 11, 12. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Amén. Vamos a ver también Hechos capítulo 1, versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, cuando fue la ascensión de Jesús, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Sin embargo, vemos también en el Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, en Génesis capítulo 3, relata
que lo primero que ocurrió después de que ellos pecaron fue que se dieron cuenta que estaban desnudos. O sea, que perdieron las vestiduras de Dios. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Tenían vergüenza y se escondieron porque estaban desnudos. Dios tuvo que hacer en Génesis 3, versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Un tipo de la expiación, un tipo de la muerte y resurrección de Jesús. Ahora, ¿cómo sabes tú si tienes las vestiduras blancas para disfrutar la cena en las bodas del Cordero? ¿Qué es esa ropa? ¿O dónde la puedes conseguir? ¿Cuánto cuesta esa ropa? ¿Cómo es para saber si la tenemos puesta? En Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 18, el mensaje a la Odisea, a la iglesia, a una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que vean. Vemos acá 3 tipos de creyentes o 3 tipos de cristianos a los que se refiere acá en Apocalipsis 3 que acabamos de leer. Número 1, al que se define como un tipo de cristiano frío. Número 2, al que se le define como un tipo de cristiano caliente. Y número 3, al que se le define como un tipo de cristiano tibio, a quienes les hace una dura exhortación. La Biblia nos enseña que porque alguien diga creer en Jesús o en Dios, no necesariamente es un hijo de Dios. Que porque alguien diga ser cristiano, no necesariamente es un cristiano. Esto lo vemos cuando Jesús exhorta y dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, el que hace las obras de Dios, el que hace las acciones justas de todos los santos, de Apocalipsis 19:8, de quienes el Señor conoce sus obras, como lo decía acá: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Habla de los 3 tipos de cristianos. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué dura advertencia. Pero vemos que en el versículo 18 le dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra vergüenza de tu desnudez. Entonces le está hablando a este grupo de cristianos tibios. Es un grupo de cristianos que han creído en él, pero que no portan las vestiduras actualmente. Por eso los reprende. Les está haciendo una advertencia. Esto lo tenemos que ver, confirmar en su contexto, en el versículo 19, donde él dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Okay? Porque ellos no tenían las vestiduras. Ahora veamos quién más tiene estas vestiduras. Amén. En Apocalipsis 19, 11 al 13. Entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. Blancas, teñidas ¿en qué? En sangre. En sangre. Mateo 27:35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Amén. Si te preguntabas cuál es el precio de estas vestiduras, cuánto cuestan estas ropas, ahí nos damos cuenta que a nosotros no nos costaron nada. Como resultado de la obra preciosa que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque no es en nuestras propias fuerzas que nosotros podamos colocarnos estas vestiduras. Nosotros no las podemos colocar día con día, pero no es por nosotros, es por Dios, es por su palabra, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Y quién nos habilita para que nos pongamos esas ropas? Jesús oró en Juan capítulo 17, versículo 9 al 11. Amén. Amén. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Amén. ¿Hasta qué versículo? Ahí está bien. Amén. Si Jesús oró que seamos uno y que oró por todos los que Él le iba a dar, porque el Padre le dio y dice que de todos ninguno se perdió. Vemos que esto tiene su cumplimiento en Hechos capítulo 2, cuando llega la venida del Espíritu Santo. Por eso dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y la oración de Cristo fue que esta iglesia fueran todos llenos del Espíritu Santo. Y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, ellos no solo fueron llenos del Espíritu Santo una vez, sino constantemente. De hecho, en Efesios 5:18. Amén. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. La Biblia nos manda a que seamos llenos del Espíritu Santo, es decir, si la Biblia nos lo ordena, es porque Dios nos ha capacitado para pedirlo y ser llenos del Espíritu Santo constantemente. De hecho, cuando se cumple lo que Jesús había orado, Padre, te pido que sean uno, y los discípulos, los apóstoles, son llenos del Espíritu Santo, que es como también las vestiduras blancas que debemos de portar, porque es la evidencia. Si el Espíritu Santo está obrando en nosotros, nosotros podemos obrar de tal manera que vamos a tener los frutos del Espíritu Santo, que son las acciones justas de todos los santos. Es decir, esa palabra llenos del Espíritu Santo significa controlados por el Espíritu Santo, como lo es, por ejemplo, una barca en el mar, que es la vela es controlada por el viento para ser guiada a su destino. Otro ejemplo puede ser como un guante que para poder ser utilizado primero tiene que ser lleno por dentro por la mano para que la mano lo pueda controlar. Entonces, este guante está lleno por dentro y puede ser útil, puede ser un instrumento, una herramienta para
trabajar. Entonces, este guante no puede moverse por sí solo, sino tiene que ser controlado por la mano. Esa es la idea en la Biblia de ser lleno también por el Espíritu Santo, ser controlado por el Espíritu Santo. Otro ejemplo de cómo puede ser lleno del Espíritu Santo. Acá tenemos un vaso, solo que este vaso tiene unas, ¿qué? Piedras. Tiene unas piedras, las cuales impiden la llenura de este vaso, como lo podría ser el pecado en nosotros. Pecados ocultos, pecados no confesados, como el pecado de David, por ejemplo. Todos sabemos la historia del rey David, los pecados que habla el apóstol Juan cuando él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Quiere decir que Dios está haciendo obras justas en nosotros. Si intentamos llenar este vaso, lo podemos intentar llenar, pero no lo vamos a llenar por completo. Miremos qué es lo que pasa. Aquí lo llenamos hasta el nivel donde se pueda ser llenado. Pero ¿será que ese vaso está lleno realmente? No, 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 porque hay cosas que están impidiendo que sea lleno en su totalidad. exacto, no está lleno totalmente. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere en la vida del cristiano? Recordemos que el apóstol Pablo nos compara como también vasos de honra y vasos de deshonra. Digamos que este es un vaso de deshonra. Pero si realmente queremos estar llenos del Espíritu Santo, tenemos que quitar estas cosas de nuestras vidas. Que están impidiendo esa llenura del Exactamente. Espíritu Santo. Entonces, si las quitamos, acá, ¿ok? Ahora, quitarle esas cosas que están impidiendo que sea realmente utilizado este vaso para que se pueda utilizar y que realmente pueda estar lleno por completo. Por eso dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando dice que Él es fiel y justo, es porque Él cumple toda justicia y recordemos que las vestiduras son las obras justas de todos los santos o las acciones justas de todos los santos. Entonces, Él cumple en nosotros esa justicia. Por eso dice justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. Ese es el objetivo de Dios al revelarnos en la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cuando Adán y Eva quedaron desnudos, hasta el Apocalipsis, donde Él le dice a la iglesia, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra tu vergüenza y tu desnudez. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Apocalipsis 7 del 9 al 11. Amén. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Quiénes son esta multitud que aparece acá vestidos de ropas blancas, con las vestiduras blancas también? Son los cristianos de todas las épocas que tienen estas vestiduras blancas, que obraron conforme a la voluntad de Dios Padre en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo, llenos como los apóstoles. Ahora sí podemos entender cuáles son las vestiduras las verdaderas vestiduras de los hijos de Dios. Hacer lo que hizo la iglesia
en los Hechos de los Apóstoles. Hechos 4:8, por ejemplo, nos dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pedro, una vez más, siendo lleno del Espíritu Santo. O sea, se cumple lo que dice Efesios: sed llenos del Espíritu Santo. En el versículo 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En el capítulo 6, versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Amén. El versículo 8, y Esteban lleno de gracia y de poder. ¿Poder de quién? De Dios. De Dios, del Espíritu Santo. En el capítulo 7, versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. En el capítulo 9 y versículo 17 de los Hechos, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Esto fue en la conversión de Pablo. En el capítulo 11, versículo 22 al 24, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. En Hechos capítulo 13, en el versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. 13:52. Que estaban los discípulos llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que una persona que ha sido vestida con las ropas blancas está revestida de Cristo, llena del Espíritu Santo, haciendo las obras justas de todos los santos, porque tiene la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, no podemos dar evidencia real que tengamos esas vestiduras, para que podamos hacer las obras justas que Dios nos envió a hacer, de Apocalipsis 19:8, como lo es predicar el Evangelio, bautizarnos, el esposo amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, los hijos obedeciendo a los padres. Colosenses capítulo 3, perdonándonos y soportándonos unos a otros. Son las evidencias. Gálatas capítulo 5, los frutos del Espíritu Santo, son las evidencias que tenemos esas vestiduras. Te estás vistiendo con las vestiduras que describe la Biblia que vamos a necesitar en las bodas y en la cena. Te estás vistiendo con las ropas que Jesús tiene, con las ropas que los ángeles tienen. ¿Te pareces a esos que aparecen en Apocalipsis, la gran multitud vestida de blanco? ¿O estás obrando de manera diferente, de tal forma que tus vestiduras son un disfraz o son ropas de imitación, ropas falsas que no son las de verdaderas de un cristiano? Te lo dejo a ti y vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes, que nos perdones, Señor, donde nosotros realmente podamos ver nuestro pecado y podamos arrepentirnos para poder ser parte de tu cuerpo, para poder ser llenos de tu Espíritu Santo, ser utilizados como un instrumento de bendición, como vasos útiles, vasos de honra, personas que predican el Evangelio y que hacen las obras, las acciones justas de todos los santos en Cristo Jesús, por medio de tu palabra, dándonos el entendimiento de qué es portar las vestiduras blancas, con el fin de poder estar contigo, como lo dice Apocalipsis 19:9. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, porque delante de ti no podemos ocultar, como lo tenía la iglesia de la Odisea, a la cual tú reprendiste drásticamente y les dijiste: tú dices que eres rico,
pero tú eres un ciego, pobre, desventurado y desnudo. Por lo tanto, te aconsejo de que compres oro refinado por fuego y vestiduras blancas para vestirte. Te damos las gracias, Señor, porque nos estás llamando, nos llamas a un arrepentimiento para que podamos entregarte todas las áreas de nuestra vida y realmente no tener impedimentos que nos limiten a hacer las acciones justas de todos los santos y que podamos obrar conforme a tu voluntad, obedeciendo cada cosa que tú nos instas en tu palabra y que nos hace sentir, como lo dice tu palabra, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo honesto y lo que es de buen nombre, en esto pensad y esto haced.